Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. Comprender mejor a los demás. Qué difícil es esto, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos a alguien que nos puede ayudar, pues escucharlo, y más si es una persona llena de Dios, con más razón. ¿O no, hermana María Esther? ¿Qué tal? Claro que sí, muy buen empiece. Gracias, Nelly, y gracias a los oyentes por ser fieles a su cita. Es difícil, pero es posible con la gracia de Dios y con una serie de estrategias que podemos poner en práctica. Vamos a intentarlo. Muy bien. La hermana María Esther García es quien desarrolla todos los temas en el programa Conócete a ti mismo, y ahora vamos a comentar, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero por si hay algún amigo nuevo en el programa. Raúl García está en el control, quien les habla, Nelly Álvarez, llevando un poquitito la tarea de preguntar, de plantear cosas, pero la hermana está trabajando y lo ha meditado mucho, y yo lo sé porque los programas se preparan muy bien, el libro del padre Jacques Philippe, La paz interior, que estamos comentando, ya va por, podríamos decir, la 15ª edición, y eso habla bien de un libro. Bueno, no de todos, porque hay algunos que tienen más ediciones que este y en vez de ayudar, pues todo lo contrario, producen inquietud después de la lectura y demás. Y este no, bueno, la intención es ayudar a las personas a encontrar la paz interior y después eso exteriormente se va a notar. Hermana, como hacemos siempre, estamos acompañados aquí en el estudio de la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de la Paz, que es tan bonita, y le pedimos a ella que nos ayude a prestar mucha atención a todo lo que nos vas a comentar y después ponerlo en práctica. Y si la primera vez no sale bien, pues no desanimarnos, intentar probar otra vez, porque así pasa cuando hacemos deporte. La primera vez a lo mejor nos cuesta. No solo la primera vez. Bueno, la segunda también, la tercera. Para llegar a ser especialistas en algo hay que practicar muchas horas. Cuesta. Y fíjate, hermana, si no estamos realmente preparados para hacer un deporte, nos puede pasar lo que a varias personas últimamente, personas que se han apuntado a maratones. Saben ustedes que un maratón completo son 42 kilómetros y un poquito más. Personas que se han apuntado a medio maratón, es decir, unos 20 kilómetros. Yo te puedo decir que he corrido 6 kilómetros, para mí ha sido lo máximo, y terminé medio muerta. O sea, es mucho. Hay que estar muy bien preparado. Pues estas personas, hermana, me he enterado últimamente, 4 personas han muerto. Porque no estaban realmente preparados. Era su deseo, es decir, un deseo bueno el hacer el deporte, y lo quiero unir esto con lo que estamos hablando, porque también ahí podemos perder la paz y decimos, si no me apunto a esta carrera, no sé qué. No, si no estamos realmente preparados, pues esperar un poquito más, ¿verdad? Claro. Y aún en esas cosas que pueden parecer como nimias, perdemos la paz interior. ¿Hacemos un pequeño resumen de el último programa, la última cita? Claro que sí. Precisamente estábamos hablando de esto, que hay que estar atentos no solo a nuestros deseos, no solo a que los deseos sean buenos, a qué es lo que queremos, sino también a la manera, al modo como estamos deseando esto, porque a veces deseamos cosas buenas y muy buenas, pero de una manera mala y a veces muy mala. En este caso que decías tú, es algo humano, pero se deseó de una manera tan desordenada que se perdió la vida en ese intento, quizá pues por no calibrar las propias fuerzas, o ojalá que no haya sido el motivo, pero también podemos a veces sentirnos motivados a algo bueno, pero por un deseo de vanidad o de quedar bien, etc. Y al final eso no nos justifica, es decir, el hecho de que deseemos cosas buenas no justifica nunca que las deseemos de una manera impaciente, inquieta, con disgusto, con mal humor y quizá pues, otros tantos defectos. Pero sucede que cuanto más buena nos parece una cosa, parece como que la excusa es que es buena, es una cosa buena. Es que es muy buena. Es claro. Muy buena, ¿verdad? Y además, bueno, es el comentario, es decir, es la opinión de todos, es una cosa muy buena. Pero ¿qué pasa? Cuanto más buena creemos que es, más nos inquietamos y nos preocupamos por obtener y alcanzar esa cosa buena. Y entonces
cómo debemos desear esas cosas buenas. También debe haber rectitud de intención en esto, ¿verdad? O cómo no debemos desear esas cosas que son buenas. Claro. Nos dice aquí el padre Jacques Philippe, un gran conocedor del alma humana, según todos estos comentarios que va poniendo, que debemos examinarnos, debemos verificar dentro de nuestros deseos, en nuestra conciencia, como dices tú, delante del Señor con pureza de intención, no solo que las cosas sean buenas en sí mismas, es el primer paso. Sería terrible decir que deseo una cosa mala, pero la deseo muy bien. Tampoco serviría. No. Es decir, tienen que darse todos los requisitos. La cosa tiene que ser buena en sí misma, pero también debe ser bueno el modo y la disposición de nuestro corazón para desear esto. Es decir, que la disposición debe ser serena, que es una palabra que repite muchísimo el padre Philippe en este libro, obviamente porque se titula La paz interior. Claro. Nos está hablando de cómo deben ser nuestros deseos serenos, pacíficos, pacientes. Es algo que nos cuesta mucho, sobre todo cuando vemos que este deseo que nosotros tenemos vehemente y además de algo bueno, como puede ser nuestra santificación o la santificación de nuestros seres queridos, entre otros muchos después deseos hablaremos buenos, de eso, sí. Vemos que no se realiza. Incluso a nuestros ojos parece que está saliendo la cosa peor. Qué difícil entonces seguir deseando esto con paciencia, abandonándose en Dios, con desprendimiento. A veces hay un apego a esa cosa buena. Y uno dice, anda, ¿nos podemos apegar a cosas buenas? Por supuesto que sí. Debe ser abandonado en Dios. Es Dios el que siempre debe manejar, regir, gobernar estos deseos y nosotros no debemos tener un querer impaciente. A veces lo que nos pasa es que nos precipitamos en esos deseos. Queremos algo bueno y como sabemos que es bueno, entonces lo queremos ya. Señor, pero tú no quieres que yo avance en la vida espiritual, entonces dame la gracia ya. Y si no es ya, me inquieto, me irrito, me desanimo. Por lo tanto, algo hay de desordenado en esos buenos deseos. Claro. No decimos que sean malos, pero es el modo en el que estamos deseando lo que hay que arreglar. En la vida espiritual suele ocurrir esto. Y también es una artucia del demonio a la que debemos estar alerta. Ciertamente, si uno examina la vida de un cristiano que quiere seguir los pasos del Señor, quiere estar dentro de su ley, de su voluntad, no vamos a desear cosas malas, no vamos a desear cosas contrarias a Dios. En nuestros deseos están el estar en conformidad con la voluntad de Dios, pero no está el modo de Dios. ¿Y cuál es el modo de Dios? Que es el modo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y también es nuestro espíritu el que debe informar y manejar todos nuestros deseos. Pues ¿cómo es el Espíritu Santo? Es un espíritu dulce, es un espíritu pacífico, paciente y no a la manera nuestra humana que se tensiona, se precipita o se defrauda si no logra inmediatamente aquello que desea o aquello hacia lo que tiende. Todos los santos insisten en que debemos, incluso los buenos deseos, los mejores deseos de la gloria de Dios, del celo de las almas, de nuestra propia santificación, debemos moderarlos y que jamás incluso estos buenos deseos nos quiten la paz y sean obstáculos para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Pero bueno, vuelvo a esto que dije, ya hablaremos de eso. Ahora ha llegado el momento. Alguien podría pensar que si el deseo que tenemos, ese deseo tan arraigado en nuestro corazón, es el de la propia salvación o santificación, sí que debe inquietarnos. Por ejemplo, debe inquietarme y ponerme mal el hecho de que no avanzo en la vida espiritual o que también caigo muy seguido, digo, con este panorama y me inquieto en todo eso, ¿eh? Pues no, esto se debe aplicar incluso cuando uno constata a sus propios ojos, porque realmente las medidas de Dios son tan diferentes a las nuestras,
que donde nosotros decimos que no avanzamos, Dios dice, te estás acercando a la verdad de tu propia nada. Ujú. Entonces, Eso me pasó una vez en la dirección espiritual, hermana. Estaba, uy, Dios mío, esto qué no, mal no estoy, avanza. qué mal estoy. Bueno, y después, al ser transparente con el director espiritual, decir, Exacto. yo noto que usted va muy bien, me dice. Claro, Y digo, claro. pero con Pero esto, padre, ¿qué dice? con estas miserias y esto de... Sí, Pues se sí. está usted acercando más a la verdad de su propia impotencia. Y eso es muy bueno. Por lo tanto, Dios dice, no te voy a quitar esto que a tus propios ojos te está acercando a tu propia abyección, ¿no? Es decir, a esa A lo visión más bajo, de ¿no? lo que realmente nosotros somos cuando en algún momento algo nos ha salido bien. Y entonces nos entra como ese cierto regustín, podríamos decir, incluso en algo bueno como es, fíjate, pues voy avanzando en la vida espiritual, parece que ya no caigo tanto como hace unos años, etcétera. Esto es muy peligroso porque Claro. en ese regustín que aparentemente es según la gloria de Dios, porque mira, Señor, pues me voy acercando más a ti, suele mezclarse mucho el amor propio. Y entonces esto es tan dañino para nosotros que Dios prefiere incluso muchas veces a nuestros ojos hacer vernos que no avanzamos o que no avanzamos lo bastante a prisa como nosotros quisiéramos o que tenemos todavía muchos defectos y decimos, sí, pues he avanzado en esto, pero es que ahora encuentro otros defectos que yo no veía hace 3 años y ¿qué ha pasado entonces, no? Arreglo una cosa y se me desarreglan otras dos. Esto porque hay que seguir trabajando. Clarísimo. Sería muy malo para nosotros el ver que, pues eso, que cada me puedo vez cruzar estamos de brazos mejor ya. y que, claro, hay un No. refrán muy práctico que dice que la paz corrompe y la lucha purifica. Entonces, Uy, exacto. no sé quién lo dijo, pero muy acertado. La paz corrompe. La paz corrompe y la lucha purifica. Entonces Dios nos mantiene en ese terreno de lucha constante, Sí, en esa sí, sí. salsa de la vida en la que siempre estamos necesitando de Él, en la que tenemos que acudir constantemente a su gracia porque vemos que caemos una y otra vez y eso nos está purificando. Aunque nosotros no lo veamos. Fíjate, dice San Francisco de Sales, llega hasta decir que no hay nada que retrase tanto precisamente el progreso de una virtud como el querer adquirirla con demasiada precipitación y apresuramiento. Y de estas cosas sí que sabía este santo. Que era el santo de la dulzura. Exactamente, sí. El que la otra vez comentamos que le decía a su corazoncito cuando había caído, en vez de decirle, ¿cómo has hecho esto? Y después de tantos años le decía, tranquilo, corazoncito mío, apacíguate, vuelve al Señor con tranquilidad y sigue adelante. Porque la prueba que nosotros estamos en la verdad, es decir, que nuestros deseos son según el Espíritu Santo, volvemos a repetirlo, no tanto será lo que estamos deseando, obviamente es necesario que sea algo bueno, sino sobre todo en cómo lo deseamos, en que incluso en esos deseos conservemos la paz. Miren, una señal manifiesta de si realmente estamos avanzando o no, ¿saben cuál es? Precisamente esta, que nuestros deseos, por más excelentes que sean, no nos hacen perder la paz. Hay que desear eso y anhelarlo de una manera libre, desprendida, abandonando en Dios la realización de esos deseos, cuando Él quiera, como Él quiera, y que nuestro corazón siempre se mantenga en paz. Lo que nos va a hacer crecer en la vida espiritual precisamente no es tanto que se cumplan o no esos deseos, sino que nosotros en toda circunstancia mantengamos la paz y no se convierta esa persecución de un buen deseo en agitación, en precipitación, en inquietud. Eso jamás. Bueno, llegados a este punto, quiero recordar a los oyentes que hay una manera de comunicarse. Ahora te voy a dejar un momentito sola porque creo que hay correos que teníamos que leer. Si me permites, voy a buscar después la carpeta que la tenemos aquí en el estudio. No voy a desaparecer por mucho tiempo porque tengo que seguir preguntando. Bueno, recordar, como digo, la forma de comunicarse con la hermana María Esther García en el programa Conócete a ti mismo. Recuerden poner su comentario o su pregunta o inquietud concreta
y ponernos el nombre de pila y el lugar desde donde nos están escribiendo. Y la manera de poder comunicarse es escribiendo al correo nsebarcelona@nseradio.com. NSE, que son las iniciales de Nuestra Señora del Encuentro, nsebarcelona@nseradio.com. Bueno, ahora traigo aquí otro ejemplo. Has hablado de la serenidad y de la paciencia con nuestros buenos deseos para con Dios, es decir, nuestra santificación. Esto requiere control de uno mismo y pensar que Dios nos va a ayudar a acompañar a nuestro deseo de ser mejores y de ser santos, no quedarnos ahí en buenos, sino ser santos para ir al cielo. Pero esto, hermana, no suele ocurrir en el caso de ayudar a los demás. Suele pasar que perdemos la paz a la hora de intentar ayudar, por ejemplo, a nuestros familiares, y siempre hay algún familiar que nos da más dolores de cabeza. Lo queremos bien, puede ser un hermano, puede ser inclusive un padre, una madre, un amigo, y ahí queremos ayudarles a ser mejores, pero si es que esto pasa ahora mismo, pues mucho mejor. ¿Por qué perdemos la paz en estos casos, digamos? Imagínate si la perdemos con nosotros, pues a veces nos inquieta mucho más, porque es verdad que a veces la persona querida nos preocupa su camino, su santificación, y pensamos a lo mejor que el trabajo debe ser todo nuestro, y también debemos aplicar lo que estamos diciendo al deseo que tenemos de hacer bien a las personas que nos rodean, y que obviamente, pues, por supuesto que debemos querer que mejoren su conducta, igual que queremos nosotros mejorar la nuestra. También este deseo ha de ser sin inquietudes, ha de ser sereno. Incluso cuando constatamos que ellos, a nuestros ojos, no están tan abiertos, podríamos decir, no hacen tanto caso a nuestras recomendaciones y, por lo tanto, no actúan como a nosotros nos gustaría. Y consideramos que su actuar, a pesar de nuestros buenos consejos y de nuestros buenos deseos para con ellos, pues está siendo erróneo o incluso injusto. Hagamos, por supuesto, esto es un equilibrio que a veces es difícil de conseguir, pero debemos hacer de nuestra parte todo lo que dependa de nosotros para ayudarles. Si en algún momento necesitan, sobre todo si es un hijo o incluso un cónyuge, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo, con cariño, caridad, pues corregirle en función de la responsabilidad que yo tenga que asumir respecto a él, pero hagámoslo siempre en un ambiente de cariño, de paz y de sosiego, dejándole a Dios el resto, ¿no? Nosotros ponemos lo que nos toca, y cuando seamos incapaces y nos veamos realmente impotentes, si somos impotentes para cambiarnos a nosotros mismos, ¿cuánto más para cambiar el corazón de otro, por más que yo ame ese corazón y le desee el bien? No puedo entrar en él y cambiar su conducta y su voluntad. Fíjate que ni aun Dios puede cambiar eso, porque nos da a todos la libertad. Y yo voy a intentar, yo que soy una pura criatura, intentar que cambie el corazón de este familiar. Hay que permanecer tranquilos y dejar actuar a Dios. Fíjate cuántas personas pierden la paz porque a toda costa quieren cambiar a aquellos que los rodean, y cuando uno le dice, ¿pero por qué te inquietas tanto? Es que quiero su bien. Y se obnubilan, o nos obnubilamos, ¿no? Nos cegamos pensando que como quiero su bien, entonces tiene que ser a toda costa. Y esto pasa, por ejemplo, es motivo de altercado entre cónyuges. Obviamente se desean lo mejor entre ellos, pero a veces se alteran, se irritan, se enfadan, porque quisieran que su cónyuge no tuviera ese defecto que ella ve o él ve como dañino para su caminar hacia Dios. Y por el contrario, Dios lo que nos está pidiendo en ese momento es que no que dejemos de desear eso bueno, que mi cónyuge se convierta o cambie, sino que soportemos mientras tanto llega el momento oportuno de su cambio, soportemos con paciencia, con cariño,
con generosidad, con entrega, con olvido de nosotros mismos, ese defecto de aquella persona que tanto quiero. Claro. ¿No? Y tenemos que razonar así. Bueno, si el Señor mismo no le cambia, que es el que más le quiere, y todavía no le ha transformado, no ha llegado ese momento, ¿no? No ha eliminado de él esa falta, esa imperfección, y él mismo, Dios, lo soporta, ¿cómo no voy yo a esperar con paciencia a mi prójimo el momento oportuno? Debo en ese sentido actuar como Dios. Y Dios lo quiere de una manera recta, como padre que es, y muchas veces, hermana, cuando intentamos cambiar al cónyuge, vemos que por ahí, analizando un poquito por dentro, en lo profundo, vemos como que el amor propio nuestro sale. Es decir, esto fue porque yo le estoy insistiendo que vaya a misa, que haga oración y tal. Y no, porque es Dios el que va cambiando. Claro. Yo puedo hacer y debo ayudar a mi cónyuge a ser mejor, porque para eso es el matrimonio, para que vayamos juntos al cielo. Pero a lo veces mejor, la manera es la que falla, porque no podemos imponernos a la libertad de otros. Y como digo, si nos paramos a pensar que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de ser fieles a los propósitos que nos hacemos con tan buena voluntad, ¿por qué le exijo al otro? Eso no significa que tenga que rezar mucho por él, obviamente esperar pacientemente. ¿Por qué ser yo más exigente y más precipitado que Dios? Porque además en ocasiones, y como dices tú, ves que como casada habrás tenido esa experiencia, Dios nos hace sentir esta experiencia que une más al matrimonio si uno lo sabe aprovechar, ¿no? Muchas veces en ese buen deseo, entre comillas, que tenemos de mejorar al cónyuge, también se mezcla mucho amor propio porque, claro, por supuesto, si mi cónyuge cambiara esa conducta, a mí me fastidiaría menos, estaría más tranquila o más tranquilo. Por lo tanto, también es verdad que hay un interés propio. Si mi cónyuge no tuviera ese defecto, yo no sufriría tanto, no tuviera que pasar pues esta cosa que me incomoda. Bueno, es que tú, teniendo paciencia con él, también te estás purificando y él, a su vez, soportando ese propio defecto y viendo que te hace sufrir, también él se está purificando porque normalmente uno no quiere hacer sufrir a una persona que ama. Pero esta es la salsa de la vida en la que todos nos estamos purificando y en esa lima es donde precisamente se hace la santidad. O sea, no pensemos que, volvemos a las primeras partes de este libro, nos decía el padre Jáfili, no pensemos que la santidad es absoluta ausencia de defectos y de imperfecciones y que eso será en el cielo. Pero aquí menos mal, toca bregar, ¿no? Y esa paciencia, como digo, nos purifica mucho. Es muy importante desear el bien de los otros, desear el propio bien, pero sin buscarnos a nosotros mismos, sin esos apegos también a veces a nuestros propios criterios. O sea, yo quiero que el otro cambie lo que a mí no me agrada, pero a lo mejor ese no es el criterio de Dios. Claro. Quizás si yo tengo un esquema en donde mi valor 1 es... Esto le pasa mucho a las mujeres, ¿no? Porque somos más ordenadas, es verdad, la verdad sea dicha. Entonces, pero a veces ponemos un valor del orden por encima del amor. Entonces queremos que todo esté cuadriculado y se nos olvida que hay otros valores que son también igual de importantes, ¿no? Como es justamente el cariño, la paciencia, la tolerancia, la entrega, la generosidad. Entonces, esto, hermana, mira, si no tenemos una ayuda espiritual, alguien que nos quiera bien, tanto a un cónyuge como al otro, y además ver que eso dará fruto en la armonía de todo el hogar. Claro. Cuando hay hijos, qué bonito es que los hijos vean que sus padres se respetan, que allí no hay un nivel de voz más alto del que debe haber. Y por supuesto, ni maltrato ni físico, ni psicológico, ni malas palabras, porque los niños, o sea, llevarán eso toda su vida después. Como... Muchas veces esto nos pasa por más que maldad, que no, o sea, las personas que buscamos el bien, no suele haber, obviamente, deseos malos, pero sí lo que nos pasa es eso, que hay como cierta estrechez de juicio, de corazón, nos falta como cierta flexibilidad, cierta anchura,
Y el demonio obviamente se aprovecha de todo esto y nos hace ver una cosa que es un puntito y nos la agranda y nos parece que eso ya es insoportable, ¿no? En el fondo lo que busca es hacer perder la paz del hogar, la paz de la propia alma y romper todo. Entonces, trabajemos con paciencia en el buen deseo de los que nos rodean, pero siempre con este abandono en Dios, poniéndolo todo en sus manos. Nos ha escrito Maritza. Voy a leer solo un correo, el otro lo dejaré para el próximo programa. Bien. Bueno, queridos hermana María Esther, Nelly, Raúl, he estado escuchando los programas sobre el libro La Paz Interior, que es este que estamos comentando, además de casi toda la programación de la emisora. He caído en la cuenta que la paz, el abandono y la confianza en Dios que por su gracia he adquirido en los últimos años ha sido en gran parte a través de NSE, Radio Nuestra Señora del Encuentro. Quise comprar el libro, pero no lo pude conseguir aquí en español. Maritza vive en Carolina del Norte. En cambio, compré La Libertad Interior, que también le hará mucho bien, del mismo autor, de edición posterior, que resume 3 de sus libros anteriores, entre ellos La Paz Interior. Claro, porque La Libertad Interior es posterior a este que estamos comentando nosotros. O sea, y que tiene como un resumen, dice. Qué bueno. Bueno, gracias Maritza, y nos alegramos mucho de que este material te esté haciendo mucho bien. Llegamos al final del programa, hermana. Bueno, pero hemos cumplido nuestro objetivo. Fíjate, con solo este testimonio, pues vale la pena hacer todo el esfuerzo y seguir comentando estos libros que a nosotros mismos también nos está haciendo mucho bien. No hay duda, repasamos muchas cosas de la vida cotidiana. Bueno, gracias Raúl García, que ha estado en el control, hermana María Esther García, hasta el próximo programa. Y a ustedes no se pierdan el próximo capítulo de Conócete a ti mismo en NSE Radio. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.